¿Estás bien? Caro. Sí, solo estoy cansado. ¿No vamos a grabar nada hoy? Me gustaría estar en silencio un toque. Vos en silencio. Eso es nuevo. Sí, no tiene nada de malo. ¿Segura que estás bien? Sí, el silencio no significa que algo malo esté pasando. Si vos lo decís. Ya, salí de ahí y contame algo sobre algún libro. Vaya al librero y hay un álbum ilustrado, habla del silencio. Búsquelo. ¿Es en serio? ¿Me vas a dejar sola en esto? En un jardín del oriente, una semilla de loto se sujetaba al barro del fondo del estanque, iniciando su viaje en busca de luz. El botón emergió del agua acompañado del silencio. Abrió sus pétalos y escuchó el chirrido de un grillo. Su inagotable canto acompaña el alma y alegra el espíritu, dijo agradecida. Ella lo escuchaba complacida, cuando de pronto alguien le habló. No sea tan arrogante. El grillo no canta para usted, canta para mí. Bla, bla, bla. En ciertas culturas, saber usar el silencio es sinónimo de sabiduría. En otras, guardar silencio puede ser sinónimo de dar la razón. La fábula Silencio pretende que cada lector analice sus propios silencios, quienes pueden presentarse como acérrimos aliados o enemigos disfrazados. Y ahora, la frase que escogimos de Buda: el silencio tiene su lenguaje, sabe hacerse entender. Adriana y Evelyn, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan familiar. Personalmente me remueve muchas cosas de estar entrevistando a hermanas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, inicialmente me gustaría saber cómo nace este proyecto. Bueno, el proyecto nace, ¿verdad? Porque yo soy escritora infantil y me llamó la atención algunas diferencias. Viendo televisión, estaba un día y vi una como novela coreana donde observaba a la protagonista hacer silencios. Ella, cuando llegaba y tal vez alguien le decía algo muy injusto, ella guardaba silencio. Y a mí me llamó la atención muchísimo. Y entonces observé las diferentes formas de interpretar el silencio para una cultura y para la otra. Y nació en mí esa necesidad de hablar al respecto. Hice la fábula de silencio, sobre todo porque eso me llevó a analizar mis propios silencios. Entonces me atreví a presentarlo a la editorial y de ahí salió, digamos, esa otra faceta que desconocía.
cuando escribo Silencio, fue muy, muy importante para mí porque fue un análisis propio. Se lo expongo a mi hermana y mi hermana asume el reto de dibujar el silencio. Sí, claro, para mí fue todo un reto, fue imaginar un mundo diferente, en el mundo en el que se desenvuelve el personaje, que es un mundo de silencio. Entonces, a partir de ahí, ¿qué significa un fondo blanco? ¿Qué significa que no haya un personaje en ese momento presente, pero que se sienta que está en el ambiente? Utilizar recursos como el color, el espacio. Muchas veces cuando tenemos un espacio para diseñar, para dibujar, entonces dibujamos todos los elementos pequeños para que haya mucho más espacio, entonces para que se sienta el vacío, para que se sienta el silencio. O sea, tuve que recurrir a muchas como metáforas también para poder tratar el silencio y que se sienta que hay silencio en el libro. Mía Gallegos es una de las escritoras costarricenses más representativas. Para alcanzar la espuma, publicado en el 2020, es una antología que abarca los mejores poemas de toda su carrera, acompañados de las pinturas de la artista Marcia Salas. Es una obra que se mueve entre lo íntimo y lo existencial, y que a su vez se engarza con las luchas feministas del siglo XX de otras destacadas autoras. Esta recopilación fue ganadora del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía 2020 y se puede encontrar en nuestras librerías UNED. Me interesa también saber cómo fue este proceso de trabajar juntas como hermanas. Fue un gran aprendizaje donde a veces nos teníamos que decir cosas duras y teníamos que venir a nuestra casa a hacer silencio. Para escucharnos, para ver en qué momento mi hermana me está aportando y más bien soy yo la que estoy de testaruda, o en qué momento tengo que convencerla de que eso es importante para transmitir lo que quiero transmitir. Sí, claro, porque el álbum ilustrado es eso, es amalgamar el texto con las imágenes y llegar a un consenso de cuándo un texto tiene que ser el protagónico y cuándo la imagen. Entonces, también este libro, como dice mi hermana, ha sido como un gran aprendizaje para las dos, porque también nos enseñó a cuándo utilizar el silencio y escuchar a la otra, y que la otra también me escuche a mí y llegar a un consenso, ¿verdad? Para poder escuchar hay que hacer silencio, así que tuvimos que aprender a hacerlo. Uh-huh. ¿Cuál es el mensaje que desean transmitir con el álbum ilustrado Silencio? A mí me gusta cuando escribo, más que decir un mensaje, es que la persona puede extraerlo de sí misma. Si tengo que decir qué pretendo con ello, es que cada quien analice sus propios silencios. Pero el aprendizaje no lo puedo dar. Cada persona lo toma, lo deja. Depende de cada persona extraerlo o no. El aprendizaje en la vida es una elección. Usted decide aprender o decir esto no sirvió para nada. Entonces, digamos, como escritora me gustaría que las personas puedan analizar sus silencios y que puedan encontrar el aprendizaje que solo a ella les va a servir. Porque el aprendizaje mío es diferente al suyo, es diferente al de mi hermana. Cada quien en su silencio va a encontrar la clave, pero no puedo decir exactamente qué vas a encontrar. Cada quien lo tiene que extraer. Y en mi caso, pues, como ilustradora, lo que me gustaría que el libro deje es encontrar esos silencios también en la imagen, porque la imagen también cuenta una historia. No solamente con palabras podemos descubrir una historia, también dentro de esa misma historia hay elementos gráficos, personajes, hay color, hay diseño que también está contando una historia. ¿Qué representan los personajes del álbum ilustrado? Bueno, el personaje principal, ¿verdad?, es el silencio.
al menos para mí representa la conciencia de cada uno, a la cual uno puede recurrir, ¿verdad? El silencio puede ser un aliado, pero también puede ser un enemigo, al igual que uno puede ser un amigo de uno mismo o un enemigo de uno mismo. Entonces eso en primer lugar. La flor de loto significa para mí lo que es la sabiduría. Sin embargo, el otro subpersonaje, lo que se puede llamar antagónico, realmente también tiene su sabiduría en sí. Entonces cada uno, digamos, para mí representan como el yin y el yang. Una parte donde parece, donde su complemento llegan como a formar la historia. Uno no puede vivir sin el otro, y cada una tiene su aprendizaje también, tanto la flor de loto como la flor del diablo. Entonces digamos que los personajes para mí en conjunto son un todo, que no pueden existir, tienen que coexistir al igual que todos. Digamos, en mi caso, sí tuve cuidado de que el personaje que representa el silencio, de hacer énfasis en esa introspección que tiene el silencio. Entonces, cuando están los silencios más profundos en el personaje, entonces él cierra sus dos ojitos y se ve donde él simplemente escucha y toma para sí lo que está escuchando y empieza a meditar. Entonces, como que la meditación también es un proceso de introspección, de búsqueda. Entonces eso es lo que representa, digamos, la flor de loto. Y la flor del diablo, como personaje antagónico, más bien es el personaje que habla, que dice, que crea ruido. Entonces también el uso del color, en ese caso la flor del loto blanca, la flor del diablo negra. Al principio el personaje de la flor de loto se presenta como un personaje pequeño que está en el agua, ¿verdad? El agua representa las emociones, y poco a poco, mientras va evolucionando el personaje, surge un cambio en él dentro de esa introspección, dentro de esa meditación, y al final inclusive la imagen se sale de la página. Ella se convierte en un personaje grande porque a través del silencio encontró esa iluminación. Introducción al Comercio Internacional, de José Vázquez Sandoval y Federico Quesada Chávez, publicado en el 2020, es una unidad didáctica que aborda las cuestiones del comercio internacional, tales como el desarrollo teórico histórico, las ganancias o las pérdidas del intercambio comercial, los patrones de comercio y el proteccionismo comercial. Asimismo, se analizan las nuevas teorías del comercio, la integración comercial regional y la economía mundial contemporánea. Encuentre este libro en nuestras librerías SUNED. ¿Qué tipos de silencios se trabajaron en este libro y qué objetivos tenían? Bueno, digamos, si observamos, ¿verdad? Ahí yo dejé plasmado 3 silencios. No quieren decir que sean los únicos que existen, por supuesto que no. Cada quien, como le digo, esto simplemente es una historia que induce a cada quien a ver cómo utiliza los silencios. Pero en este caso, por ejemplo, la flor de loto, ella hace el primer silencio porque a pesar de que el personaje, ¿verdad?, le dice, el grillo no canta, para usted canta para mí, ella entiende que que ella guarda silencio porque respeta la verdad del otro personaje, y dice, bueno, para ella es su verdad, no está alejado de la verdad, es verdad que el grillo no canta para mí. O sea, no tuvo la humildad de entender que ella no es dueña de la verdad. El otro silencio que yo trabajo ahí en esa es cuando ella observa que sí, que es muy hermosa y todo esto, pero ve su arrogancia, y entonces trabaja la compasión. Y el tercer silencio que se habla ahí es el que hace más bien la flor del diablo, que es cuando, por conveniencia, ella, al verse que como era tan grande, espigada y hermosa, y vino el viento y la dejó destrozada, ¿verdad? Y entonces dijo, pero
enana, como quien dice, esta no le pasó nada. Y yo, ¿verdad? O sea, como quedé. Entonces mejor, por conveniencia, mejor guardo silencio. Me parece muy interesante que se integre el mundo oriental, del budismo, al álbum ilustrado. ¿Por qué es tan importante compartir las creencias de este tema en Costa Rica? Bueno, para mí, yo tuve una experiencia hace mucho tiempo donde abrí pues, las puertas de mi casa, pero más bien ella me abrió su mundo. Fue una estudiante de intercambio. Ella es de Tailandia y ella me enseñó otra manera de cómo pueden ser, digamos, los adolescentes. Vi otra cosa totalmente distinta. Y este intercambio era para tolerancia, para lo que fomente la tolerancia entre culturas. Y entonces digamos que también en honor a ella hice la historia y sobre todo quise transmitir eso, lo que es la tolerancia intercultural y lo que podemos aprender unos de otros. Sí, yo creo que vivimos en un mundo globalizado y cada vez es más necesario entender al otro, cada vez es más necesario pues crecer en esta aldea global en la que vivimos, comprendiéndonos, teniendo más afecto por el otro, y creo que eso es lo importante, esa es la importancia que quisimos darle en este caso al silencio, porque muchas veces antes de decir si el otro está o no está en lo correcto, tenemos que pensar que no todos pertenecemos al mismo país, a la misma cultura, y pues tenemos que aprender a convivir en un mundo cada día mejor. Esto va a ser de por sí el mundo cada día mejor si podemos entendernos más y si aprendemos a escuchar al otro. Y finalmente me gustaría preguntarles desde sus diferentes áreas como escritora y como ilustradora, para ustedes, ¿qué significa escribir? Es conectarse con uno mismo, con las experiencias que ha tenido y tratar de simplemente hacer que la otra persona o que el lector primero disfrute la lectura, pero creo que la lectura más efectiva es la que te deja una enseñanza, la que te deja pensando, en la que te ves reflejada también. Porque puedes decir, me están hablando. Pero cuando yo escribo, yo me estoy hablando y estoy aprendiendo. Porque la historia, una vez escuché un profesor que me dijo, hay momentos en que la historia toma vida propia. Y es así. Y ese es el momento donde la historia le enseña a quien lo está creando. Bueno, y para mí, si bien soy ilustradora, y eso no se considera como escribir, yo considero que yo escribo con imágenes. Yo escribo la historia con mis imágenes, y dentro de la historia puedo crear incluso historias nuevas que no están contadas dentro de la historia, y creo que eso es bellísimo, porque puedo entrar en mi mundo interior, en mi mundo propio, e ir más allá de lo que estoy leyendo. Entonces también es como motivar a las personas de que podemos hacer las cosas siempre desde un punto de vista diferente. El silencio como maestro, qué importante. Muchísimas gracias por traer este tema y por promover la práctica del silencio en la cotidianidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por interesarte por este libro que hicimos mi hermana y yo. Muchísimas gracias por la oportunidad también de hablar de nuestro libro y de poder llevar nuestro mensaje. Gracias. Patricia, muchísimas gracias por aceptar mi entrevista. Ay, para mí es un honor, más bien muchísimas gracias por invitarme. Bueno, a mí me gustaría saber de qué manera el álbum ilustrado Silencio te ayudó a meditar, bueno, con tus propios silencios. Bueno, es un álbum muy interesante. Para mí es el primero que veo, un álbum ilustrado para adultos. He visto para niños, pero para adultos. Y el silencio, bueno, aquí en Costa Rica muchas veces dicen, el que calla otorga. Entonces yo tengo que tener siempre la última palabra.
Y en una discusión, aunque uno vaya perdiendo, siempre, es decir, intenta ganar. Pero al ver el libro, al leerlo a través también de las ilustraciones, qué importante es el silencio. Es decir, el que calla no siempre otorga. Muchas veces hay batallas que se ganan con silencio y también hay discusiones que es mejor callar. Entonces el silencio es sumamente importante y ver en qué situación estamos, porque algunas veces es nuestro mejor aliado. ¿Por qué recomendarías este álbum ilustrado? Lo que me enseñó a mí es la importancia de verse adentro. Muchas veces cuando pasan situaciones, sean positivas o negativas, uno al final siempre se queda, uy, hubiera dicho tal cosa, uy, mejor me hubiera quedado callado, uy, ¿por qué hablé de más? Muchas ocasiones es lo último. ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué no me quedé callada? ¿Por qué la lengua no la conecté al cerebro y me quedé en silencio? Y con este álbum, la importancia que es los dos personajes, me encantaron los dos personajes. Y muchas veces yo soy uno o soy el otro. Entonces, quiero tratar de ser más la flor del loto, estar en ese silencio importante y beneficioso muchas veces. Patricia, vos sos escritora, editora, tenés una editorial. ¿Por qué recomendás el trabajo de Adriana y Evelyn? He visto el trabajo de ellas ya con silencio, 4 libros diferentes. Y bueno, Evelyn es una escritora increíble. Las conocí con el álbum ilustrado La Bruja Chillona. Fue primera, es decir, fue ahí cuando entendí la diferencia entre un álbum ilustrado y un cuento ilustrado. Entonces, para mí fue un mundo completamente nuevo. Darme cuenta que una ilustradora habla a través de los dibujos y cómo se complementa la escritura, digámosle, de letras con la escritura visual. Esas dos escrituras, porque son escrituras, cómo se complementan, cómo se unen para darnos un mensaje tan importante. Entonces, las dos son escritoras. Una usa letras, la otra usa ilustraciones. Entonces, me han enseñado tanto las dos. De hecho, me contaron años antes de que el libro estuviera en mis manos que lo iban a hacer. Y yo sufrí 3 años, 3 años esperando a tener a silencio, esperando ver otro trabajo de ellas juntas, y me ha encantado. Donde yo estoy, en lo que nosotros trabajamos, el primer contacto fuerte con un libro ilustrado fue El pez más feo del mundo, y nosotros amamos ese libro, y ahora el tener a silencio para mí es muy especial. Es decir, yo amo ese libro. Ay, Patricia, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Con mucho gusto. Más bien, como te digo nuevamente, muchísimas gracias por invitarme. La Estática del Fuego de Nidia Marina González Vázquez, publicada en el 2019, es un libro que llega para compartirnos una premisa importante. El fuego y la poesía tienen un alma que se parece. La autora nos sumerge en un recorrido existencial que camina sobre las brasas de la palabra. En estos poemas, la piel de la poeta se desgarra para mostrar la muerte en carne viva. Hay aquí una mujer que cuestiona, que recuerda y se indigna frente a la ignominia humana. Encuentre la llama de cada uno de estos versos en nuestras librerías Sunet.
Música